Hola, buenas tardes. Mi nombre es Guillermo Vázquez, soy del grupo séptimo B y voy a presentar lo que es mi evaluación número 2 de la materia Neuropsicología del Adulto Mayor, lo cual voy a presentar varios temas de las presentaciones del periodo número 2. Empiezo con el tema traumatismos cráneoencefálicos. Unas de las características generales del TCE es que la modalidad más frecuente es en adultos en menos de 40 años. La Asociación Nacional de Daño Cerebral en los Estados Unidos lo describe como un impacto en el cerebro causado por una fuerza externa que puede llegar a producir una disminución de las capacidades cognitivas y físicas. Esto más que nada es como nos decía el profe, que puede llegar a ocurrir más frecuentemente en choques en carros o en motocicletas, que vas a una alta velocidad, te estampas o te estrellas contra un objeto. Y esto es lo que puede llegar a perder pues las capacidades cognitivas o físicas, dependiendo del golpe o dependiendo la velocidad a la que ibas o lo que haya pasado. Las manifestaciones de daño traumático había muchas, lo cual yo me enfoqué en dos, que es la conmoción cerebral, el golpe del cerebro contra cráneo, y contusión cerebral, un choque de cráneo contra objeto. La contusión cerebral es, como le había dicho anteriormente, de por si un carro o una motocicleta, aunque lleves casco, pero te pegas de una manera o vienes de una manera muy rápida y al momento de estrellarte ibas de una velocidad muy rápida, puede llegar a crear una contusión cerebral. Y como nos había dicho el profe en clase, el cerebro pues se tiene que llegar a desinflamar para saber si perdiste alguna capacidad cognitiva o algo que no esté en su lugar, por así decirlo. Lesiones abiertas, síntomas focales y aumento de riesgo de epilepsia traumática. Lesiones cerradas, pérdida de conciencia por deformación reticular. El siguiente tema es la amnesia. En el tema de amnesia hay un subtema del concepto de memoria, que es la historia de su experiencia personal tal como se registra en el cerebro. En el concepto de memoria, lo que es más que nada el tema de la memoria, es al momento de llegar a tener una información o información nueva, tú de esa información la guardas y te llegas a acordar, puede ser más adelante, de experiencias vividas, de experiencias que viviste tal vez en tu infancia, en tu adolescencia, y todavía las tienes vigentes por el tema de la memoria, porque llegas a recordarlas y tienes todavía almacenada esa información. Puede ser tanto en la escuela, pueden ser tanto cosas que aprendiste de la primaria, prepa, secundaria, en el trabajo o en tu vida diaria. Los tipos de memoria, hay varios tipos de memoria, que son la memoria reciente, memoria antigua, memoria motora, memoria declarativa y memoria episódica. La memoria episódica se basa en códigos de tiempo y espacio. En términos de temporalidad, puede hablarse de memoria sensorial inmediata, a largo y a corto plazo. Proceso de memoria. Los procesos de memoria se componen en tres etapas, lo cual es la codificación, el almacenamiento y evocación. Codificación o retención. Inicia con la llegada del estímulo seleccionado con el foco de atención. La memoria inmediata se define como la cantidad de información que un individuo es capaz de reproducir después de una sola presentación. Esto, más que nada, en otras palabras, nos dice que es la información que podemos nosotros retener al momento de aprender algo nuevo. Puede ser, como lo había dicho en las escuelas, que al momento de un profesor estar explicándonos un tema nuevo, qué es lo que nosotros podemos retener de ese tema nuevo. Y otro subtema es el almacenamiento. El almacenamiento se comienza a activar la memoria a corto plazo o primaria. El almacenamiento permanente implica una memoria a largo plazo o secundaria. El almacenamiento, como lo había dicho anteriormente, es lo que podemos almacenar, la información que podemos guardar, y es esa información que en toda tu vida o en el trayecto de tu vida has aprendido y has adquirido. Hola, mi nombre es Fernanda, soy del grupo séptimo B y yo voy a explicarles lo que vienen siendo las patologías de la memoria, que vienen siendo las amnesias. ¿Qué es la evocación o recuperación?
Bueno, viene siendo como es traer un recuerdo a la mente cuando es necesario. Por ejemplo, podría ser el momento de estar presentando un examen, que se te venga la respuesta, ya sea pensando en el pizarrón, ya sea recordando al momento de escribir un apunte. O bueno, también hay unas personas que pues entienden la recuperación diferente, ya sea porque ellos necesitan escuchar eh, algo relacionado o ocupan ver varias opciones para así llegar a una respuesta. ¿Qué es una amnesia anterograda? Bueno, es la incapacidad de formar unos nuevos recuerdos. Por ejemplo, podría ser un paciente que tiene un daño cerebral que es incapaz de recordar lo que acaba de pasar hace 5 minutos. Entonces ahí es porque ya hay una fractura. ¿Qué es la amnesia retrógrada? Bueno, es pérdida de recuerdos previos en el daño cerebral. Eh, por ejemplo, podría ser, bueno, es eh, cuando una persona sufre un accidente, ya sea un golpe en la cabeza, eh, puede llegar a provocar lo que es un daño cerebral, lo que hace que la persona pueda llegar a perder ya sea toda la memoria o una parte de la memoria, y no llega a recordar parte de su pasado o incluso pues todo su pasado. ¿Cuál es la diferencia entre la proactiva y la retroactiva? Eh, la proactiva podría ser aprender un idioma y luego confundirlo con otro. Por ejemplo, aprender francés y luego confundirlo con otro idioma. Y la retroactiva viene siendo al revés, aprender italiano y olvidar el francés. Por ejemplo, igual, o sea, aprender inglés y que se te llegue a olvidar el idioma que es tu de origen, por así decirlo, que es el español. Ya ahí está haciendo una retroactiva. Las teorías del olvido. ¿Cuál es la teoría activa? Bueno, vamos a hablar de la teoría activa y la teoría pasiva. La teoría activa, bueno, el olvido ocurre porque la información nueva interfiere con la información vieja del pasado. Por ejemplo, podría ser también, tú adquieres un celular nuevo y olvidas tu teléfono pasado. Viene siendo en la activa. Y en la pasiva suele suceder por el paso del tiempo. Ya ahí no interfiere tanto por otras cosas. Por ejemplo, que no recuerdas el nombre de un compañero que no ves hace muchos años, o sea, de la primaria o del kinder, o incluso un familiar que tiene años que no ves o que incluso nunca conociste, pero te lo llegaron a contar. Viene siendo de las teorías pasivas. Ahora vamos a hablar de las condiciones patológicas de la memoria. Ok, vamos a hablar del síndrome de Korsakoff, que bueno, viene siendo una pérdida severa de memoria debido al alcoholismo crónico. Un ejemplo es que una persona olvida o eventos recientes y los reemplaza con eventos falsos que nunca existieron. Ese es un ejemplo muy claro. La amnesia hipocámpica es la pérdida de la memoria por daños en el hipocampo, como lo menciona. Es no recordar los eventos recientes, pero sí recordar los eventos pasados de hace años. Es lo que puede provocar esta amnesia. Ahora, la amnesia traumática es la pérdida de memoria causada por golpes en el cráneo, en la cabeza. La amnesia global transitoria, bueno, es la pérdida repentina de memoria por algunas horas, no es como fijo. Por ejemplo, se te puede olvidar por un momento tu dirección, pero luego la recuerdas. La amnesia en demencias es la pérdida progresiva de la memoria por enfermedades como el Alzheimer.
Ya puede ser olvidar el nombre de familiares cercanos, por ejemplo, tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus hijos incluso. Que la encefalitis herpética es la inflamación cerebral que causa problemas de memoria. Por ejemplo, puede llegar a olvidar palabras comunes y confundir rostros familiares, que es lo que nos llega a afectar en ese tipo de memoria. La amnesia frontal es la dificultad para recuperar información debido a daño en el lóbulo frontal. Por ejemplo, recordar que tenías que hacer una tarea hace unos minutos, se te olvidó por completo. Las dismnesias, que son las disfunciones de la memoria. Vamos a hablar de las dismnesias paroxísticas, que son alteraciones momentáneas de la memoria. Por ejemplo, puede ser un déjà vu, sentir que has vivido un momento antes y que ha pasado, justo ahora. El síndrome de Capgras, creer que personas cercanas han sido reemplazadas por impostores. Por ejemplo, como está muy claro, ¿verdad? Pensar que un familiar no es la misma persona que de antes y que está siendo reemplazada, aunque sea idéntico. Y sería todo de mi parte. Gracias. Sobre los tumores cerebrales. En sí, los tumores cerebrales son una proliferación neoplásica creciente dentro de la cavidad craneana, dentro del tejido cerebral. Aquí, pues, lamentablemente constituye la segunda causa de muerte por lesión cerebral y pues producen trastornos en funciones cognitivas o de comportamiento. Los efectos pues son variados. En sí puede causar lo que es un aumento en la presión intercraneana, esto produciendo un edema, cefalea, vómitos y rigidez en la nuca. También lo que son trastornos cognitivos afectando directamente a la memoria, el lenguaje, la atención y la conducta emocional. Algunos de los principales síntomas que causa los tumores pues son las cefaleas, visión doble, mareos, náuseas, vómitos, también falta de coordinación y de equilibrio. Aquí se divide, los tumores tienen una clasificación en primarios y secundarios, infiltrantes y encapsulados, y benignos o malignos. Aquí los primarios pues se originan en cualquier parte del sistema nervioso. Un ejemplo de estos pues pueden ser cáncer de pulmón, cáncer de mama o cáncer gastrointestinal. Y los secundarios pues son metástasis cerebrales producidas como consecuencia de cáncer en el exterior del sistema nervioso. Del sistema nervioso. Los infiltrantes y encapsulados. Aquí los infiltrantes pues pueden originarse en cualquier parte del parénquima cerebral. Son mayormente efectos destructivos. Erosionan en el área en el que se encuentran. En cambio, los encapsulados tienen límites pues bien definidos y producen un efecto compresivo sobre la masa cerebral que se encuentran y se sitúan en el cráneo o meninges. Suelen ser benignos y de crecimiento lento, lo que favorece la extracción de tumor, o igual con medicamentos pues puede ser más fácil lo que es la cura de este tumor. Los benignos y malignos. Benignos se divide por números 1, 2, 3 y 4. El 1 y 2 suelen ser los que no suelen causar la metástasis, son los menos perjudiciales para lo que es la salud. Aquí pues la supervivencia se pronostica en varios años.
Y los grados 3 y 4 pues son los que suelen causar metástasis, y pues lamentablemente la supervivencia se pronostica a lo que son meses. Bueno, por mi parte sería todo. El siguiente tema es infecciones del sistema nervioso, las cuales las características generales de este tema son que las vías de acceso al sistema nervioso es por la garganta, la nariz, los oídos, la sangre y el traumatismo cráneoencefálicos. Los síntomas generales son dolor de cabeza, vértigo, náuseas, convulsiones o confusión mental. Formas de daño en el cerebro: interfieren suministros de sangre, produciendo trombosis, hemorragias u obstrucción de vasos sanguíneos. Las infecciones víricas son 5. Es la afectación neurológica del VIH, encefalitis por herpes simple, Creutzfeldt-Jakob, me disculpa si lo pronuncio de una manera que no es correcta, Kuru y lo que es la rabia. Existen 2 tipos de virus que afectan al sistema nervioso, las cuales son neutrópicos y pantrópicos. En los neutrópicos tienen especial afinidad por las células nerviosas, y los pantrópicos afectan al sistema nervioso o a cualquier otra parte del organismo. La afectación neurológica del VIH, un subtema de las infecciones del sistema nervioso, nos dice que los trastornos neurocognitivos pueden ser resultado de enfermedades neurológicas directamente mediadas por el VIH o por infecciones oportunistas. De mi parte sería todo. Muchas gracias. Hola, yo soy Ana Castillo y voy a continuar con los temas correspondientes de la semana 7, que son de la infección del sistema nervioso. Voy a comenzar con la enfermedad viral más frecuente del sistema nervioso, que es la encefalitis por herpes simple. Sus síntomas asociados son la fiebre, la cefalia, náuseas, trastornos de percepción olfatoria, afasia, crisis y alteraciones de carácter con estado de obnubilación. ¿Qué quiero decir con obnubilación? Bueno, obnubilación es un término médico que describe un estado de conciencia alterado. Otro de sus síntomas también son la afectación de lóbulos temporales internos y frontal. Luego continúo con una disculpa con la pronunciación, Creutzfeldt-Jakob, o también conocida y más fácil de pronunciar como la fiebre de las vacas locas. Esta es producida por priones, que son proteínas con pliegues deformes. Esta enfermedad es una forma de daño cerebral que lleva una disminución rápida en el movimiento y pérdida de la función mental. Sus síntomas asociados son la degeneración progresiva del encéfalo y cerebelo, astenia y cambios de humor, manifestaciones atáxicas, alteraciones perceptivas y agnosias visuales. Su curso suele ser progresivo y con un fallecimiento en menos de un año. Luego continuó con la infección de Kuru. Esta es una patología vírica con características similares a la enfermedad de la fiebre de las vacas locas. Un dato de esta enfermedad es que era habitual en las tierras altas de Papúa Nueva Guinea y se transmitía por canibalismo, ya que este formaba parte del ritual funerario de la tribu. Algunos de sus síntomas que se le asocian son la ataxia cerebelosa, las alteraciones oculomotoras, la espasticidad progresiva, que se refiere a que los músculos se contraen o se endurecen, lo que limita pues el movimiento. Y también otro de sus síntomas es la demencia. Luego continuó con otra de las infecciones que considero que es una de las más conocidas, es la rabia. Esta es una infección fatal, al menos si no ha habido vacunación. La transmiten los perros, zorros, mapaches o murciélagos, y esto por el contacto de piel lesionada con su saliva. Sus síntomas son la inflamación cerebral, dolor en la zona infectada, fiebre, escalofríos, dolores de cabeza y musculares, inquietud, ansiedad y excitabilidad, y espasmos musculares, vómitos y convulsiones. Su evolución es fatal en una semana. Luego continuó con las infecciones bacterianas. En estas están la meningitis bacteriana, el absceso cerebral, lepra, botulismo y tétanos. Yo únicamente me voy a estar enfocando en la meningitis bacteriana y más adelante mi compañera les va a estar explicando las demás infecciones bacterianas. La meningitis bacteriana es una afectación de las meninges aracoides o pilla madre por bacterias como el Streptococcus pneumoniae,
que es neumonía o meningitis, aumentando así el número de leucocitos en el líquido cefalorraquídeo. Los síntomas que se le asocian son fiebre, cefalia, convulsiones, fotofobia, movimientos oculares dolorosos, rigidez de nuca, dolor de cuello y petaquias. Bueno, yo hablaré primeramente sobre el lepra. El lepra es una infección crónica que penetra a través de vía aérea o a través de lo que es la piel. Es una predilección por cubiertas similínicas del sistema nervioso periférico. Algunas modalidades pues, pueden provocar lo que es dolor intenso o atrofia muscular. Lo que es el botulismo es una modalidad de toxemia, que es cuando comes comida enlatada o en conserva. Aquí los principales síntomas son las náuseas, vómitos, lo que es el dolor abdominal, visión doble, caída del párpado superior, visión borrosa. Aquí los fallecimientos están entre el 20 y el 70%. Lo que es el tétanos es una infección, es una enfermedad infecciosa que afecta a los músculos o el sistema nervioso, causando lo que es la rigidez muscular, especialmente en la mandíbula y el cuello. Aquí es mediante objetos mohosos, picaduras o vacunas, ya sea por toque o tocándolo directamente. Aquí pues el periodo de incubación puede durar hasta 2 semanas, lo que puede provocar síntomas como es la fiebre, hiperactividad, escalofríos, rigidez muscular grave y lo que son espasmos. Las infecciones fúngicas o protozoarias son infecciones causadas por lo que son hongos o protozoos. El hongo puede afectar directamente al sistema nervioso con mayor frecuencia, que es a través de las heces de las aves, o el suelo con materia orgánica o bacterias en el cuerpo humano. Aquí los toxoplasmosis es una infección causada por parásitos que se transmite a través de la carne, que es muy poco cocinada, que literalmente se come cruda, a través de las heces de los gatos o vía transplacentaria. Aquí pues, las personas, las que son más vulnerables, son aquellas que son aquellas con inmunosupresión. Los síntomas suelen ser asociados con lo que es la fiebre, la disminución del nivel de conciencia. La malaria cerebral, principalmente su mayor gravedad se produce por picadura del mosquito. Los síntomas aquí asociados igual fiebre, malestar, escalofríos, dolores musculares, anemia, delirios, convulsiones, o incluso progresión hasta estado de coma. Igual otras infecciones que están fuera del sistema nervioso pueden causar insuficiencia renal, edema pulmonar o trastornos de la coagulación. Continúo con un tema más corresponde a la semana 8 y 9, que es la epilepsia. Para empezar, ¿qué es la epilepsia? Bueno, la epilepsia es una condición neurológica asociada a actividad paroxística correlativa a cambios desorganizados de actividad neuronal de la corteza cerebral. Se clasifica en primaria o secundaria. En la primaria es espontánea, sin daño estructural del sistema nervioso de causa desconocida, mientras que en la secundaria o sintomática deriva de infección, tumor o malformación o alguna otra condición neurológica. En las epilepsias podemos ver crisis parciales y crisis generalizadas. En las crisis parciales, estas se dividen en parciales simples y complejas. En las simples no hay compromiso de la conciencia y existen 4 tipos de ellas, que son las motrices, que son movimientos involuntarios, sensoriales, que podemos ver hormigueo, dolor intenso, alteraciones visuales y auditivas.
las autónomas, que son cambios en la temperatura, salivación y sudoración, y las psíquicas, que son dificultad para comprender o expresarse, déjà vus o pensamientos repetitivos. Por otra parte, tenemos a las crisis parciales complejas. Estas se originan en el lóbulo temporal y sus características son una falta de respuesta a los estímulos del medio, presencia de automatismos, que son movimientos repetitivos estereotipados, movimientos de masticación, chupeteo y amnesia. Luego también tenemos a las crisis generalizadas. En las crisis generalizadas tenemos a las tónico-clónicas, que también se les denomina o se les conoce como de gran mal. Sus síntomas son una supresión de conciencia y presencia de actividad motora. En la fase tónica hay un aumento de tono muscular, mientras que en la fase clónica hay sacudidas rítmicas, confusión y desorientación al recuperar la conciencia, que es el estado postictal. Estas frecuentemente se combinan con crisis parciales simples, como síntomas focales como hormigueo, movimientos rítmicos de alguna extremidad. Y por último tenemos a las crisis generalizadas de ausencia. Estas también se les conoce y se les denomina como pequeño mal. Estas crisis implican interrupciones recurrentes de la conciencia con actividad motora, como parpadeos, rotaciones de los ojos o movimientos de cabeza que duran solamente unos segundos. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.